Hoy hubo una reunión muy importante de la Fiscalía, lo decíamos ayer. ¿Por qué es tan importante? Porque esto tiene directa relación con cómo se va a investigar. Y en el orden cronológico de los hechos, ya sabemos que son 11 las regiones que están involucradas, donde hay una investigación de fondo. Sabemos que hay un listado enorme de fundaciones, se dividen o están en categorías distintas. Están las que fueron fundadas o constituidas con objeto y todo un par de meses antes de que llegara la administración Boric, y hay otras que tienen una larga data de 10 a 15 años, pero que con menos frecuencia eran beneficiadas, o más bien se les encomendaba, no voy a usar la palabra beneficiada, sino que se les encomendaba trabajos o misiones de representación del Estado con recursos estatales de todos nosotros para el cúmplase sobre tareas u objetivos específicos, como por ejemplo trabajo en comunidades aisladas, asesoramiento del Estado en ciertas materias en zonas más complejas, de territorios más complejos, o donde organizaciones o empresas no podían llegar. Ahora, dato importante, el fiscal nacional Ángel Valencia no quiso ¿cuál es la palabra? No quiso especificar qué eventuales delitos podrían haberse configurado. Sí dijo, que esto es una investigación que está empezando, que podrían en adelante detectarse otros ilícitos, dando por lo tanto por sentado de que hay indicios suficientes para hablar de delitos. No quiso, se le consultó explícitamente sobre el concepto de mecanismo. Él dijo que no quería usar la palabra mecanismo, que es usado en otros países para describir el funcionamiento, y esto lo digo yo, de una asociación ilícita para delinquir, en este caso, para llevar a sus arcas platas del sistema público. Dijo, no quiero usar la palabra mecanismo, pero sí quiero decir que aquí hay patrones comunes, fundaciones u organizaciones creadas poco tiempo antes de que se le hicieran traspasos de dinero, que también es una señal roja, una luz de alerta respecto al funcionamiento. Y lo otro que dijo, que hay un desajuste, en algunos casos, desajuste entre los objetivos de las instituciones y la experiencia que forman parte de los equipos. Vale decir, instituciones que reciben dinero para hacer X cosa, y resulta que quienes funcionan en esa fundación o esa institución no tienen nada que ver históricamente en su desempeño profesional con esas cosas que pretendían hacer, ¿no? O sea, vale decir, se le pasa plata, digamos, a una fundación para confeccionar pan, y resulta que las personas son técnicos electricistas que nunca, digamos, han amasado una marraqueta. Bueno, no, el concepto de marraqueta no, porque eso puede ser figurativo, ¿no? Pero que nunca, digamos, han tenido relación con algo similar. Pero, ¿dónde está el punto? Yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, se hacen la pregunta, bueno, ¿cuál es la coyuntura? ¿Dónde parte? ¿Dónde está el punto de quiebre sobre el ingreso de más de 15.000 millones de pesos a fundaciones, tanto del gobierno central, pero también de los gobiernos regionales? ¿Cuál es el punto de quiebre para que los gobiernos regionales... Déjame suerte punto. Para que los gobiernos regionales, por ejemplo, manden a la señora Polisi a enseñar cómo pintar bancas? ¿Cuál es el punto de quiebre para que el gobernador de la Araucanía contrate una empresa o una fundación en Reñaca para ir a enseñar sobre sustentabilidad en la Araucanía? ¿Cuál es el punto para que el gobernador Vallespín tome la decisión de... que ya sabemos, y en la investigación lo hemos estado dando cuenta, ¿cuál es el punto para que Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, le entregue recursos a Procultura para pintar fachadas? ¿Cuándo ocurre esto? Hemos encontrado la respuesta. Yo quiero dar otro ejemplo. Hubo una institución que de los lagos se pide a una fundación de la Araucanía para que vea el saneamiento de títulos de dominio. Ya. Yo quiero que usted escuche. 9 de agosto del año 2022. Escenario: el lago Yanquihue. Protagonistas de la historia: 16 gobernadores del país, presidente de la República Gabriel Boric, Javiera Martínez, directora de presupuesto. Son los protagonistas de ese día. ¿Qué pasó? Ponga atención, escuche lo que dijo el presidente el 9 de agosto del 2022. Esta circunstancia para reflexionar
parte de quiénes somos los que estamos acá, porque no somos solamente los que estamos. La gracia de poder ver a los alcaldes de la región, a los parlamentarios, a los gobernadores de todo Chile, concejales, consejeros regionales, es que cada uno de ustedes, y me incluyo, representamos las voluntades de miles de chilenos que quieren vivir mejor, de miles de chilenos y chilenas que aspiran a tener una vida digna, a que sus derechos se respeten y a poder surgir en condiciones y oportunidades que reconozcan el valor intrínseco que tienen solamente por el hecho de ser personas. Acá no vemos solamente 100 o 200 personas, vemos millones. Y ese valor de la democracia... Así iniciaba el presidente su intervención. Pero hay una parte en que hace directa referencia. ¿A qué? A Javiera Martínez. Celebra el mandatario, celebra que se haya llegado a un acuerdo ese día con los 16 gobernadores del país. ¿Y qué es lo que dijo Gabriel Boric? Ponga atención. Y por eso creo que el acuerdo que acaba de firmar la directora de presupuesto, que yo sé que no le gusta ser protagonista de estas cosas, pero que ha hecho una tremenda pega, y te felicito, Javiera, porque sé también que hay muchos que dudaban en el momento cuando decidimos que una persona joven asumiera este desafío. Es tremendamente importante, y le agradezco mucho a la Asociación de Gobernadores, porque el poder dotar de autonomía presupuestaria, de que ya la glosa presupuestaria no dependa del Ministerio del Interior, sino que sea una glosa aparte de los gobiernos regionales, y de flexibilidad para su ejecución, es algo que puede sonar muy administrativo, puede sonar algo como de manual de derecho, y medio árido, pero sin embargo va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que... Ahí está. En este extracto, porque es una intervención mucho más larga, de hecho se ve el lago Yanquihue de fondo al presidente. Aplaude a Javiera Martínez, directora de presupuesto. Aplaude llegar a un acuerdo para que los gobernadores, los 16 gobernadores que estaban ahí presentes escuchando y que aplaudían al presidente, puedan destinar ellos, a lo que ellos desearan, las glosas presupuestarias, que vino después del 9 de agosto del año 2022, en medio de la campaña, recuerden ustedes, apruebo o rechazo. Ya lo sabemos. Lejos de tapar hoyos, lejos de hacer muchas obras probablemente que algunos de ustedes necesiten en su zona, empezaron las pinturas de fachada, los cursos para pintar banca, las contrataciones de los amigos del amigo del amigo de más allá, que es hoy día lo que está investigando el Ministerio Público. Usted acaba de escuchar el punto más importante donde se inicia lo que ya hemos venido conociendo. Ahora, ¿qué es lo grave? Hay muchas cosas graves aquí, pero hay un tema. Autonomía presupuestaria, ¿no es cierto? Y esto es bien complejo porque, claro, se aspira a que haya una mayor autonomía, sí. O sea, se aspira a que las regiones puedan tener autonomía, pero el problema es que si no se fiscaliza, insisto en el concepto que hemos mencionado tantas veces aquí, Néstor, se generan espacios donde puede instalarse la corrupción. Esto es terrible, ¿eh? Porque es lo que hablábamos tantas veces, es que cada ciudadano tendrá que estar con un policía al lado, suponiendo más que no haya corrupción en la policía, que yo lo pongo en duda, digamos, en el sentido de que, ¿por qué no? Pero me refiero, se generan espacios de autonomía e inevitablemente, parece en nuestro país, se generan espacios de corrupción. Entonces, no estoy diciendo que con el centralismo no haya corrupción, no, estoy diciendo que es más difícil, que hay mayores espacios de fiscalización o de responsabilidad concentrada que permitiría perseguir eventuales responsabilidades en un núcleo más concentrado, ¿no es cierto? Pero sí, lo que pasa es que tú entregas autonomía a los gobernadores y parece que claro, que la laxitud genera lo que tú has dicho, porque se pinta fachada por un monto increíble. En Antofagasta, ¿cuánto era el metro cuadrado? ¿Más de 200.000 pesos? 240 y tantos mil pesos. El costo del metro cuadrado de pintura. Contrato que, por cierto, el gobernador regional sigue defendiendo. Ahora,
Se han conocido audios, sabe que todo esto es una trenza. Se conoció ahora el audio, resulta que aparentemente una persona de las 3 que estuvo en la reunión entre Camila Polisi con el entonces Seremi de gobierno, porque en ese momento era Seremi de gobierno, Eduardo Vivanco, estaba el otro, el abogado Díaz, en una reunión, lo graban, hablan de colombianos, de los 250 millones de pesos, de cuánto te pasó a ti. O sea, se van conociendo detalles que vinieron, y por eso es tan importante esto, porque ahí está el punto donde Javiera Martínez también tendrá que comparecer ante la justicia como testigo. La justicia tendrá que determinar para explicar cuál fue el racionamiento que hubo para llevar adelante el cambio de glosa. Y aquí con esto se cae una versión de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien había estado defendiendo, diciendo que las glosas presupuestarias venían del gobierno, que era un paquete que había dejado Sebastián Piñera. Es que no, este audio revela que la ministra no era ministra del Interior. De hecho, en esta misma intervención, el presidente está acompañado de la entonces ministra del Interior, Ixchia Siches. No estaba Carolina Toá. Carolina Toá, recuerden, llega después del 6 de septiembre. Pero efectivamente aquí hay un dato sumamente importante. El gobierno bajó la barrera. Los gobiernos regionales que pedían autonomía tuvieron autonomía, y la respuesta a esa autonomía es que 11 regiones hoy día están siendo investigadas. Oye, y aquí hay una responsabilidad de los GORES, obviamente. Mira, yo hace un rato te quería hacer un paréntesis. Y el paréntesis es que todavía no hemos tocado el insondable monto de los municipios, ¿no es cierto? Que yo creo que viene con fuerza. Y ya tenemos varios escándalos en municipios, ¿no es cierto? Vitacura, ya, o sea, tenemos esos escándalos. ¿Y cuál es la figura ahí? La figura, en el caso de los municipios, son los concejales, que debieran actuar como fiscalizadores, como celosos fiscalizadores para el buen uso de los recursos públicos. Y uno podría decir también que los GORE, el cargo GORE también supone eso, ser celosos fiscalizadores del buen uso de los recursos públicos, y no una reunión de amigos donde se reparte la plata o se destinan recursos, digamos, y muchos de ellos con personas conocidas por los propios GORES. Porque también hay que decirlo eso. Entonces, aquí hay un problema también de celo, no sé la palabra administrativa, celo ético nomás. Entonces, se generan estos espacios donde tú, claro, en los GORES se destina la plata y va destinado para allá, y tú eres conocido de aquí, y eso te permite después, mira, en el fondo, ¿qué es lo que te permite? Hacer o estar permanentemente en campaña, destinando dinero a gente que después te va a responder, digamos, políticamente. A ver, si el trasfondo de todo esto aquí es la sospecha, mantener esa... O sea, mantener cautiva, ni siquiera cautiva, no, mantener una actividad en terreno que te permite políticamente después sacar réditos de esa actividad, o mantener o financiar una actividad política directamente a través de terceros, ¿no? Instituciones, fundaciones, juntas de vecinos, lo que sea. Ahora, efectivamente, como tú dices, esto puede abrir un espacio insondable, si es que se llega a los municipios. No sé si se va a llegar a los municipios. Ya con lo que estamos es más que suficiente para que haya mucha pega en la fiscalía. Sí, solo para cerrar, y una pequeña reflexión más de fondo. A veces nos miramos Perú, lo que ha pasado en Perú, e incluso uno dice, pero ¿cómo caen todos los presidentes? Tal vez en Perú tienen que caer los presidentes porque es la realidad de que caigan los presidentes. Y no estoy diciendo que acá tenga que pasar lo mismo, estoy diciendo que acá muchas veces se llegan a acuerdos políticos para frenar las investigaciones. Mejor ejemplo es SQM. En Perú han caído senadores, alcalde, en su minuto la alcaldesa de Lima, han caído los presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, autoridades, me refiero yo, insisto, dejemos fuera al presidente, sino que todas las autoridades para abajo han caído en investigaciones judiciales. Cuando digo han caído es porque la investigación los ha llevado incluso a estar presos. Tal vez acá hay que hacer investigaciones y dejar que la Fiscalía tenga la autonomía real para seguir esta línea al caiga quien caiga, como ha dicho. Yo creo que ahí el presidente Boric no se equivoca con el caiga quien caiga.
Y si eso que lleva a que hay gobernadores que tienen que declarar como imputados, autoridades que tienen que declarar como imputados, tienen que hacerlo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que para no llegar a acuerdos, como pasó con el caso de SQM, donde, mire, ¿sabe? Porque acuérdense que al final el telón de fondo de SQM fue: la política no tiene financiamiento público, ¿se acuerda? Y por eso se hace el cambio del sistema binominal y se hace el acuerdo general con el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque con esto se levanta un muro, decía las autoridades de aquella época, para que no entren plata del sector privado a la política. Y que terminen a través del financiamiento manipulando, digamos, la... Claro, pero eso fue un acuerdo, porque al final se entendió que el raspado de la olla era porque no tenían de dónde sacar plata. Lo que pasa que también, a ver, los cuerpos tienden a generar mecanismos de autoprotección. Y aquí hay un cuerpo que se llama política. Y la política no es solo una actividad. La política también es, bueno, para algunos es una casta. O sea, transversal, que ocupa un lugar en la sociedad chilena, donde hay muchas diferencias entre ellos, se pelean, etcétera, pero donde también hay un sentido de cuerpo. Ese sentido de cuerpo lo ha llevado muchas veces a efectivamente lograr salidas consensuadas para evitar, digamos, el desplome de algunos o de sus integrantes, incluso a veces buscando archivos expiatorios. Bueno, algunos caen, pero el grupo, la actividad de la política no sufre mella. Entonces, también hay que estar muy, muy atentos, porque muchos de los acuerdos que a veces se hacen es no solo para guardar la imagen, sino también para conseguir espacios de impunidad. A ver, del caiga quien caiga, se puede pasar a cómo mejoramos los estándares, y en esa mejora de estándares libran, digamos, lo que esos estándares no lo han la cumplido. Promoción, se incluye un combo, digamos. Claro. Entonces, ahora, yo sé que es para algunos puede resultar ofensivo que se hable de casta política, pero si uno mira, ya ha pasado harto tiempo desde la recuperación de la democracia, muchas veces han actuado como una casta, donde las diferencias entre ellos se subordinan a la mantención de determinados privilegios, de determinados estatus o ingresos incluso, ¿no es cierto? Aquí hubo una promesa, ¿no es cierto? ¿No se iban a rebajar los sueldos? Eso se usó mucho en campaña. Nunca más yo lo he escuchado. Yo quiero volver a reiterar que aquí hubo un escándalo gigantesco cuando el Senado no quiso transparentar sus asesorías. ¿Quiénes eran los asesores y y con qué material cobraban como asesoría? No lo quisieron transparentar. Y tú el otro día dijiste, Néstor, que aquí también hubo una orden de poner límite a los sueldos en el aparato público, sí, y que está lleno de oficios pidiendo excepciones por parte del ministerio, ¿no es cierto? Y consiguiendo que decenas de personas sí tengan un sueldo más allá de lo que ellos habían acordado como tope a través de un oficio. Partiendo por la propia presidencia de la República. Entonces, si después de eso hablar de casta es un insulto, es simplemente una buena definición. Análisis